Hola, ¿qué tal? El día de hoy estamos dando solución al siguiente problema. Realizar un programa recursivo que busque un valor de x en un arreglo de n elementos. Todo bien hasta aquí. ¿Pero qué es recursividad? Podemos definirla como una técnica de programación, la cual nos permite que un bloque de instrucciones se ejecute n veces, llegando a reemplazar las estructuras interactivas como el for. El método llega a ser recursivo, puesto que dentro de su función se llama a sí misma, ejecutando primero el método main, llamando al método recursivo. Ahora que conocemos el término, vamos a ver cómo aplicar la recursividad en este programa. Comenzamos ingresando la línea import.java.util.scanner, que es la que establece la o las librerías que ocuparemos. Escribamos public class, que será la línea que nos permitirá asignar un nombre, recordando hacer uso ya sea de letras o guiones bajos. También podemos usar números, pero nunca al principio del programa clase. Con su respectiva llave de apertura, continuamos escribiendo public class static void main string, que nos permitirá hacer el método main principal. Scanner leer igual a new scanner system.in nos dejará ingresar datos del programa, leerlos para poder asignarlos. En tan opción declaramos dos variables, una de tipo entero que guardará el tamaño del arreglo a ocupar y otra que dé la opción elegida en el menú. Escribamos system.out.print y el mensaje que indica al usuario que ingrese el tamaño que desea para su arreglo. Con tam igual a leer.nextInt, guardamos el valor que ingresa el usuario con la variable tam. Y finalmente, declaramos el arreglo con el nombre que preferamos, asignándole el tamaño que tiene la variable tam, definida por el usuario. Int corchetes. Iniciamos un ciclo do while en el que mandaremos mensajes del menú dando al usuario la oportunidad de escoger entre las opciones que se le presenten. Al finalizar de escribir los mensajes del menú, pondremos una variable que guardará la opción elegida por el usuario a la variable OPC. Comenzamos creando el menú con un switch que, dependiendo del valor guardado en la variable OPC, llamará al método que se encuentre en esa clase del menú. Abrimos una llave. Así pues, asignamos el primer caso, que llamará al método devolver. En el caso 1, que es insertar elementos, simplemente vamos a llamar al elemento llamado devolver. Nos bajamos hasta donde dice public static devolver, que sería el método. Ese método se va a devolver pero con recursividad. Adentro vamos a usar el vector del principio. ¿Por qué la variable vector cambia en el método? Bueno, esto es porque no importa el nombre de la variable, lo que importa es la posición en la que se encuentra. Ahora vamos a crear una variable que se llamará int, que será un contador que vamos a acumular por cada vuelta. Creamos nuestra condicional para que el método se cumpla, que es el contador que sea menor o igual a la longitud del arreglo menos 1. ¿Pero por qué menos 1? Bueno, porque empieza de atrás para adelante la recursividad, o sea que empieza desde 0. Ahora mandamos un mensaje que sería introducir el valor de un vector. Ahí meteremos los valores que queremos que el vector tenga. El primer vector del tamaño va a guardar contador adentro. Va a ser igual a new java.util scanner y nextInt. ¿Por qué se mete scanner otra vez? Bueno, hay que recordar que scanner estaba adentro del main y cuando creas un método se tiene que cerrar el main y por eso no va a leer scanner y se tiene que volver a implementar. Vamos a retornar el mismo método llamado devolver con la variable vector con el contador, pero vamos a ir aumentando 1 para que cuando llegue a su límite en el if este ya se detenga. Aquí usamos un return b o vector porque si tengo un if tengo que sacarlo y queremos que este se esté recursando y recursando y así. Eso es para que el método se cumpla. Aquí mandaremos al usuario un mensaje en el que le solicitaremos que ingrese un elemento numérico que quiera buscar en el arreglo.
Posteriormente declararemos una variable de tipo entero que guarde el valor del elemento que el usuario desee buscar. Declaramos una variable en la cual se guardará el resultado al llamar al método posición elemento recursivo, con las variables de arreglo, el elemento que se quiere encontrar y un 0 que representará al contador. Y mandamos un mensaje que diga en qué posición del array se encuentra el elemento llamado a la variable que guardó dicho número en el método recursivo. Es así que declaramos el método que hará la búsqueda del elemento deseado, determinando las variables del arreglo, la que guarda el número a buscar y el índice que vendría a ser el 0, declarado en el case, en el que se guardará la posición del elemento al encontrarlo. Pero, ¿por qué el nombre del arreglo y contador cambiaron? ¿Pasa algo si son diferentes? No, realmente no. Lo que importa tanto en el método que genera la búsqueda como en el case que lo llama es la posición de las variables que se usan en ambos puntos del programa. Es entonces que declaramos una condición en la que si el contador es igual a la longitud o tamaño del arreglo y a su vez esa posición dentro del arreglo es igual al elemento que se buscaba, entrará a la siguiente condición, en la que si el contador es igual a la longitud del arreglo, devolverá el valor de -1, lo que indicaría que el valor buscado no existe en el arreglo. Y si no, regresará al contador, pero si no cumple esta última condición, retornará el valor que contiene el método aumentando el índice para ir así recorriendo el arreglo. Y es aquí donde la recursividad hace acto de presencia, ya que se regresa el valor actual a sí mismo, aumentando de 1 en 1 su contador, de modo que en cada vuelta se recorre el arreglo y se detiene gracias al segundo if, y manda el valor final al no cumplir la condición del primer if, retornando así el contador, índice, que es la posición del número buscado, a la variable índice que está en el método post-elemento recursivo, que se asigna a post-elemento encontrado en el case 2. Regresamos al case 2 y ponemos el break que indica el cierre del caso y continuamos así con el case número 3. En el case 3 se hace algo similar al case 1, porque al igual que el case 1 se devuelve una vez más el método, que se llama imprimir. Se utiliza un vector y se usa un 0. ¿Por qué usamos un 0? Bueno, se usa un 0 porque estamos creando un contador llamado índice, el cual guardará los números. Posteriormente se crea la condición con un if que indica que si índice es diferente a la longitud del arreglo, procederá con el método. Cuando índice sea igual a la longitud del arreglo, se detendrá la recursividad. Se guardan los números en el índice, pero se le agrega un 1 para que cuando no se cumpla la condición se detenga el programa. Y después se imprime el vector. No se utilizaron muchos if porque en el método solo se imprime. Colocamos el break del último caso y escribimos el while que detendrá el ciclo cuando el valor de OPC sea 4, que es salir del programa. En otras palabras, el programa seguirá presentando el menú al usuario mientras el valor que se asigne a OPC sea diferente de 4. Cerramos las llaves del main y de la clase, guardamos el programa, lo compilamos y ejecutamos.